inicio. Bueno, entonces espero en el Señor que todos estén muy bien, junto a sus seres queridos, también realizando sus labores diarias. Agradecemos infinitamente su disposición a estudiar la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en estas 8 lecciones. Ya vamos hoy por la sexta. Nos quedan 2 más. También ya les hice llegar el proyecto final, el documento, para que vayan familiarizándose con lo que tienen que hacer. Muy bien, la lección 6, otra historia. El video eh, fue, fue bastante gráfico, ¿verdad? Para que recordásemos el sufrimiento tan grave que Cristo padeció. Al principio de esta reunión hablábamos de si a veces nos molesta, nos incomoda la injusticia en el mundo, ver de cerca la injusticia en contra de nuestro Señor Jesucristo, si nos hace que caiga de nuestros ojos una lágrima, ¿verdad? Hoy vamos a ver Jesús es crucificado. Eh, Jesús es crucificado, pero para que Cristo llegue a la cruz tuvo que pasar por un proceso eh, todo ilegal, calumnias, mentiras, engaños, traiciones, para que el Hijo de Dios sea condenado a muerte. ¿Verdad? Muy bien, vamos a ver esa lección esta mañana, analizarla, aplicar a nuestras vidas y regocijarnos en el resultado final de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Empecemos pues con esta oración. Amado Señor Jesús, te pido que perdones mis pecados que te clavaron en la cruz. Yo creo que tú eres mi Salvador y que tú ganaste el perdón para mí. Te pido que me ayudes a seguir creyendo en ti hasta que muera, para que pueda ser salvo eternamente. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos, como ya es usual, tenemos 3. Primero, usar el método de las 4C para leer Lucas capítulo 23. En otras palabras, la crucifixión de Cristo. Identificar los pasos para cumplir el proyecto final, porque ya se nos acerca. Y compartir su plan para compartir el proyecto final. Vamos a platicar un poquito aquí qué estrategias, qué métodos, qué planes tenemos para invitar, para compartir con alguien. Ya tenemos en mente esa persona con quien vamos a compartir este estudio bíblico. Muy bien, como la parte de captar, vamos a hacernos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que más le impresionó de esta historia bíblica? Estamos hablando concretamente de Lucas, capítulo 23, los versículos 13 al 14, también lo que nos decía el video. Entonces vamos a pensar en estas falsas acusaciones, la intervención de Pilato, el intercambio Jesús por Barrabás, la sentencia popular, la consumación del acto mismo de la crucifixión. ¿Qué fue? Cuénteme, hermano, cuénteme, hermana, lo que más le llamó la atención de esta historia bíblica. Escuchemos a Miguel. Miguel, el micrófono, por favor. ¿Me escucha ahí, pastor? Sí. Por favor, Bueno, adelante. hay varias cositas que me llaman la atención, pero una es las falsas acusaciones, la sentencia popular, pero lo más importante es el amor que tuvo Cristo, ¿no? Ujú. Que por más que él estaba mal, ya estaba crucificado y todo, y él le dijo, Padre, perdona, dice, porque no saben lo que hacen. Hermosas palabras. Gracias, hermano. Muy bien. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Cuáles fueron las falsas acusaciones? ¿De qué le acusaron a Jesús? Querida Clara, adelante. Ay, bueno, yo, pastor, no iba a decir acerca de eso, pero bueno, las acusaciones fueron alterar el orden, eh, e ir en contra de la ley de ellos, lo que ellos proclamaban.
A mí algo de lo que me impresionó mucho, mucho, todo, en realidad, la clase pasada y esta para mí son las más importantes porque la, la, lo real cuando hace su obra para salvarnos a todos nosotros y perdonarnos. Pero en el caso y la crucifixión, obviamente es lo más aterrador que él vivió. Pero en el momento Ujú. que lo llevan en la caminata, se le acercan unas mujeres y él les dice que las mujeres desearán no haber parido, no haber amamantado, ni nada por lo que se nos viene. O sea, yo no me quiero imaginar qué tan grotesco sea todo lo que falta, ya de más de lo que es, puesto que él dijo esas palabras. Eso me llamó mucho la atención. Gracias, querida Clara. Ujú. Sí, después vimos cómo la atrocidad de los romanos, cómo destruyeron literalmente Jerusalén, ¿verdad? Entonces fue esa profecía de Cristo cumplida perfectamente. Querida Altagracia, adelante, hermana. Sí, hermano, a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que a pesar del sufrimiento que Jesús estaba pasando, ¿verdad? Jesús muestra misericordia al pedir perdón a sus verdugos, hermano, perdonarlos, porque dice que ellos no sabían lo que hacían y eso para mí pues fue algo bien, bien difícil, sí, me llamó mucho la atención, hermano. Gracias, querida hermana. Sí, sí, tiene toda la razón. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Gracias a Altagracia. Sergio, adelante. Sí, el versículo 14 es muy interesante porque casi toda la condena del Señor supuestamente había argumentos, ¿no? Suficientes. Versículo Ujú, 14 dice, bueno, yo ya le interrogué ujú. y delante de vosotros, pero la verdad es que no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusan, ¿sí? Y aún así, somos a veces necios, ¿no? Necios. Cuando el Señor solo busca nuestro bien, nosotros insistimos en ir en sentido contrario. No había razón, no había justificación, ¿sí? No había causa probable siquiera, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo, cuando ya no encontraron más, dijeron, bueno, no importa que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifica. Es la necedad Eh, más grande del ser humano, negar la vida y el ministerio de nuestro Señor. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Excelente, muy bien dicho. ¿Alguien más? Bueno, entonces podemos decir las falsas acusaciones, específicamente de tres, ¿verdad? La primera, ellos decían que sublevar o agitar a la nación, que era un revoltoso, ¿verdad? Y eso, pues, ah, el gobierno romano no permitía por ninguna razón, ¿verdad? La primera, que era una mentira. Prohibir el pago de impuestos al César. Otra mentira, acuérdese usted, cuando quisieron atraparlo, Jesús dijo, ¿de quién es la moneda que tienen en su mano? Ellos dijeron, pues, del César. Entonces Jesús dijo, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eh, la intervención bueno, y la otra era afirmar que era un rey, ¿verdad? El rey de los judíos, y eso también, pues, para el Imperio Romano, un nuevo rey, eso causaba inconvenientes, ¿verdad? Eran intocables, poderosos, que nadie diga nada. La intervención de Pilato, como bien dijo Sergio, él dio la vuelta, vio, porque no vio que había nada de qué castigarlo, de qué condenarlo. Él decía, voy a hacer lo que el Imperio Romano nos permite hacer. Ya lo interrogué, no encontré culpable, le voy a castigar y le suelto, ¿verdad? Luego, la gente, ¿verdad? La sentencia popular, bueno, el intercambio, danos a Barrabás. Barrabás sí tenía los archivos firmados, sellados ahí por la causa por la que estaba. Ese sí era un asesino, ese sí era alguien que había hecho
en contra del Imperio Romano y que merecía el castigo. Pero ellos dijeron, danos a Barrabás, suéltanos a él. En otras palabras, este es mejor que el que está aquí frente a ti, ¿verdad? Tristemente. Y es eso lo que vamos a ver que Cristo hizo, ¿verdad? Un intercambio, ese intercambio maravilloso que murió por los pecadores, ¿verdad? Como Barrabás, y nos dio la salvación eterna. Sergio, hermano, adelante antes de avanzar. Cuéntenos. Sí, no me quiero quedar con esto. La verdad estoy muy emocionado. Tengo que tranquilizarme. Pero Adelante. en el intercambio Jesús por Barrabás. ¿Te Ujú. acuerdas te acuerdas de aquella expresión de os he puesto delante de vosotros camino de vida y camino de muerte? ¿Te acuerdas del camino ancho, el camino angosto? Sí, ¿Y sí, qué las historias. crees? Muchos son los que van por el ancho, ¿sí? Escogen la muerte. Qué tremendo. Yo todavía, leyendo esta historia, la leí varias veces y la he leído por muchísimos años, desde que conocí la palabra, los 4 años en el seminario, el ministerio, y nunca he entendido por qué siempre decidimos en sentido contrario, aún sabiendo que nos va a perjudicar a nosotros y al entorno, es decir, a los nuestros, a nuestra propia familia. Yo no entiendo. Y ojalá que en esta clase yo, por fin, Dios te use a ti y me hagas entender Jesús por Barrabás. Todavía no puedo entenderlo. Yo escogí camino de vida, escogí el camino angosto y escogeré todo por donde si el Señor va conmigo, yo voy a ir, yo sí salgo. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Excelente, sí. Y bueno, en el ámbito espiritual, todos somos como Barrabás, ¿verdad? Jesucristo le salvó la vida a este pecador, a este criminal, a este merecedor del infierno por toda su eternidad. Y eso es lo que es la doble sustitución, el gran intercambio. Jesús tomó sobre sus hombros, sobre su vida, nuestra iniquidad, nuestra impureza, nuestra injusticia, nuestra pecaminosidad, y nos devolvió su justicia, su perfección, su santidad. Ahora no sabemos de Barrabás qué pasó con él, con su vida, pero sí sabemos lo que pasó con nuestras vidas, ¿verdad? Jesucristo tomó nuestro lugar y en la cruz fue clavado, con su sangre pagó el precio de nuestra redención. Clara, hermana, tenía la mano levantada. Pastor, mire, una cosa pequeñita aquí que de pronto no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Lo voy a contar rapidito. Cuando hicieron la pasión de Cristo, el hombre que hizo de Barrabás era ateo, por eso aceptó hacer ese papel. Y ese hombre luego de hacer la película se convirtió a Jesús, porque dijo que vio en ese hombre que estaba haciendo el papel de Jesús, vio los ojos de la nobleza y de la bondad. O sea, eso es algo maravilloso. Es posible que de pronto en la vida real haya sucedido en aquella época, pero Dios hace tantas cosas maravillosas por nosotros y nos... Ay, Dios mío, bueno, era eso que quería decir. Gracias, querido hermano. Sí, 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 es el poder de Dios. Muy bien, excelente. Entonces avancemos. La sentencia popular. ¿Cómo fue? La primera petición, danos a Barrabás. Era un criminal ya confeso, ¿verdad? Luego, crucifícalo, ¿verdad? Sergio decía bien la testarudez de la gente. Ya no hay razón, ya no hemos encontrado nada, pero de todas formas ya nos hemos puesto en la mente y hagamos, llevemos, ¿verdad? Crucifícalo, ¿verdad? Y mucha de esa gente que estaba el domingo de Ramos alabando a la entrada triunfal del Rey, del único Rey de Reyes y Señor de Señores, esa misma gente hoy lo sentenció a muerte. Ante eso, Pilato ya no pudo hacer nada. Eh, Dijo, llévenselo, hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? A veces la popularidad de la gente, la audiencia es
es poderosa, ¿verdad? En este caso, nosotros sabemos en Latinoamérica han derrocado presidentes, han hecho lo que han querido, hay protestas, hay huelgas y todo eso, ¿verdad? Y al fin la consumación del acto mismo de la crucifixión, ustedes saben que lo crucificaron en una loma para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? Ese era el punto detrás de la crucifixión de los romanos, ¿verdad? Para que si alguna persona quiere hacer algo en contra del bendito imperio romano, entre comillas, que era lo que querían, pensaban, creían, esa iba a ser la muerte. Entonces, por ahí pasaban un camino público y miraban y pues no necesitaban decir nada, pero ya pensaban, decían, si alguien quiere rebelarse contra el imperio romano, esa es la muerte que van a tener. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso también y estas cosas, ¿verdad?, que nos llamaron poderosamente la atención para que se llevara a cabo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La historia ya vimos un poquito en el resumen que hablamos ahorita, no la vamos a contar de nuevo, pero sí vemos la maldad, vemos el odio, el rechazo, la venganza, estaban eh, frente al peor enemigo y lo que querían era deshacerse de él y vemos en la historia cómo lo trataron, ¿verdad? Como al peor enemigo. Entonces lo crucificaron y ahí junto a él habían dos malhechores. Muy bien, entonces vamos a identificar los personajes de esta historia. ¿Qué personajes identificó usted? ¿Y qué tienen que ver todos estos en la crucifixión de Cristo? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué personajes encontró usted? Querida Doménica, adelante, hermana. Apareció Jesús, Pilato, la multitud, eh, Barrabás, Simón de Cirene, las mujeres de Jerusalén y los dos criminales que están al lado de Jesús. Excelente, excelente, hermana. Muy bien, muy buena identificación. ¿Alguien más? ¿Algunos otros personajes que identificó y que Doménica no mencionó? No sé si no me acuerdo si mencionó los gobernantes, ¿verdad? Los principales sacerdotes que estaban allí. Entonces vemos aquí el gobierno, también la religión, los religiosos, se unieron todos y, pues bien decía Sergio que las palabras de Ananías, ¿verdad? Decía, es mejor que muera uno solo y no que toda la ciudad o todo el país se deteriore, ¿verdad? Entonces, ahí estaba diciendo que Jesucristo, haciendo una profecía, ¿verdad? Que Jesucristo iba a morir por todo el mundo. Muy bien. ¿Cuáles son los objetos o animales de esta historia? ¿Qué objetos encontró usted? ¿Qué objetos encontró usted aquí en esta historia? José Ernesto, hermano, adelante. Sí, como objetos de la historia tenemos lo que es la cruz primeramente, luego la ropa que vestía Jesús, aunque no aparezcan ahí, pero los clavos, porque sí utilizaron clavos para perforarle los pies y las manos y las lanzas con las que le daban el vinagre en esponja. Excelente. Muy bien, sí, 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 esos objetos. También podemos ver los látigos, ¿verdad? Decían que en aquella época habían no sé cómo se dice, como chicotes, ¿verdad? Los que los golpeaban. Eran como de 3 o 4 cuerdas y al final tenían unas como espinas. Entonces, cuando lo latigaban y lo jalaban, entonces era como los pedazos de la carne se salían, ¿verdad? Entonces, y eso lo hicieron
lo hicieron con Cristo. Excelente. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estaba tanta gente? Piensan, En ¿dónde era la historia? Jerusalén. Jerusalén, hermana, muy bien. Gracias, José Ernesto. Cuéntenos. Sí, sí, Jerusalén y posteriormente lo llevan ante Poncio Pilato y después lo llevan hasta donde Herodes, ¿verdad? Esos son los lugares donde ocurrió la historia. Gracias, hermano. Querida Clara, adelante. El Calvario también. El Calvario donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Verdad? Podemos decir en la plaza central donde está tanta gente, ¿verdad? Frente a Pilato y luego en la cruz del Calvario, en el Gólgota, ¿verdad? Miguel. Sí, el lugar llamado Las Calaveras. Excelente, muy bien. ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia, hermanos? Guillermo. Obviamente, pues se deduce que fue el Viernes Santo, pues para nosotros, pero o sea, en esa semana de la Pascua, pues al día viernes. El Y día exactamente viernes. desde la hora sexta a la hora novena. Excelente, muy bien. Podemos decir el viernes en la mañana. Ahí después nos dice que pasó mucho tiempo. Todo lo que pasó durante su crucifixión, antes de la muerte de Cristo, muestras convincentes, claras, visibles ante la humanidad de que el que estaba colgado en la cruz no era un rabino más, no era aquel el hijo de José y María, el hijo del carpintero, sino era Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está? Muy bien. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? ¿Qué notaron? ¿Qué estaba pasando aquí? Querido Miguel, adelante. Sí, el problema que veo es que estaban tratando la vida de Cristo, ¿no? Juzgándolo. Pilato, los jefes de los sacerdotes, los gobernadores del pueblo y el pueblo mismo. Es un problema grave. Gracias, querido hermano. Clara. Bueno, para mí el problema es el único problema que ha habido siempre. La desobediencia y la acción de Jesús para poder salvarnos a nosotros. Ese era el gran problema, ese era el gran acontecimiento que tenía que suceder. Ese era el gran problema para mí. Gracias, querida Clara. Muy bien. César, luego vamos con Guillermo. Sí, pastor, buen día. El otro problema que yo puedo observar es que había un dilema entre lo que pensaba Pilatos y lo que pensaba la gente. La gente lo acusaba a Jesús de haberse llamado hijo de Dios y por eso era considerado culpable. Pero lo interroga Pilatos y Pilatos dice, yo no encuentro ninguna falta en él que merezca la muerte. Así que él hizo todo lo posible por soltarlo. Pero la gente, esa parte es la que no entiendo por qué razones pareciera que Dios hubiera cegado sus corazones, porque habiendo visto a Jesús haber hecho todos los milagros que hizo, aún así lo condenaban a la cruz. Entonces pienso que el problema ahí es esa discrepancia que había entre Pilatos y el pueblo que lo acusaba a Jesús. Gracias, pastor. Gracias, querido hermano. Sí, sí, es un dilema que Pilato tenía, ¿verdad? No podía, quería congraciarse con Jesús, pero la gente estaba ahí. Acordémonos que Pilato también era un empleado del poderoso
¿cómo se llama? De Roma. Entonces, si alguna queja, si alguna inconveniente, pues rápido le enviaban información al emperador de Roma y ahí estaba su puesto también en inconvenientes. Gracias, hermano Guillermo, y luego vamos con Altagracia. Sí, Guillermo, hermano, el micrófono. iba a comentar acerca de la indecisión también de Pilatos, de la indecisión, pues que no, que lo llevó inclusive a lavarse las manos y querer excusarse de la muerte de Jesús, o sea que él no tenía culpa en eso. Pero también veo muy en los que acusaban a Jesús el odio, sobre todo de los religiosos, ese odio eh, del sacerdote, de los judíos contemporáneos de Jesús, ese odio llevado por el legalismo que ellos practicaban. Y entonces no vieron en Jesús el rey que esperaban, porque ellos esperaban era un rey con poder, y ese odio tan crudo de ese pueblo. Ese es un problema que yo veo, pastor. Gracias, Guillermo. Escuchemos Altagracia. Sí, hermano, yo aquí miro un juicio manipulado por los líderes religiosos, la injusticia y el sufrimiento de Jesús, ¿verdad? Que es castigado y humillado injustamente. También puedo ver aquí la crueldad y la compasión de Jesús, que a pesar de todo, Jesús no responde con odio, hermano, sino diciéndoles que los perdona, ¿verdad? Entonces, pues yo veo ahí la injusticia del juicio y la dureza del corazón del ser humano. Gracias, querida Altagracia. Muy bien, excelente. Entonces, ya llegó la hora del cumplimiento, ¿verdad? De la obra redentora que su padre le pidió, le encomendó hacer. Y todos los reyes, todas las autoridades, el imperio romano se unieron para deshacerse de él, ¿verdad? Las autoridades corruptas en toda su expresión. También podemos ver la población, la ignorancia en el aspecto de no saber quién estaba frente a ellos, ¿verdad? Quién era el que ellos estaban pidiendo que lo crucificara, cuando era pues el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido, que ellos habían estado esperando por años, ¿verdad? Eh, ¿Se resuelve el problema que mencionábamos? Querida Clara, adelante, ¿cómo se resuelve? Sí, se resuelve, gracias a Dios, porque ese fue el gran momento donde el Señor, donde Dios revela al mundo ese misterio que duró durante todos esos años. Entonces yo creo que sí se solucionó porque afortunadamente logró cumplir con dolorosamente, logró cumplir con su tarea, lo que tenía que hacer acá. Y bueno, afortunadamente y gracias a todo eso, estamos nosotros espiritualmente donde estamos, gracias al Señor. Gracias, Yo creo que querida sí. Clara, bien dicho. Bien dicho, hermana. Escuchemos a Miguel. Sí, pastor, sí, se resuelven dos problemas ahí. Se resuelve el problema de los fariseos que lo querían muerto, y también se resuelve lo nuestro, ¿no? Eh, para nosotros, ¿no? En Isaías, el capítulo 53, 700 años antes, ya el profeta había dicho de esto, ¿no? O sea que el propósito de Dios se cumplió perfectamente. Gracias, Miguel. Bien dicho. Adelante, Altagracia. Sí, hermano, yo veo aquí que se resuelve pues Jesús aceptando su destino con amor y perdón, y que su muerte pues no es una derrota, sino una victoria espiritual en su sacrificio, ¿verdad? Como para redención y perdón de nuestros pecados. Yo lo miro así. Gracias, hermana. Escuchemos a Sergio.
Sí, Satanás estaba pensando, el ingenuo, que ya había estropeado el plan de redención, que ya había acabado. No sabía ni lo que le esperaba. Pero en fin, se resolvió en ese momento, sí se resolvió mi problema y el de todos aquellos que lo hemos aceptado. Fuimos justificados delante del Padre. Esa comunicación que se había rota y se volvió a restablecer, esa pared intermedia que dividía, ¿sí? Ese velo que tuvo que rasgar, desapareció todo y ahora tenemos entrada libre al Padre a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que el diablo cree que para nosotros es un problema o impedimento, realmente fue una bendición, ¿sí? Con todo el dolor, con toda la angustia, con todo el juicio sumario que le hicieron a Jesús, porque hasta el juicio fue ilegal, el tipo de muerte también fue ilegal porque no ameritaba para esas acusaciones, pero al final el Señor nos redimió y nos justificó delante del Padre. Y bendito sea el Señor. Lo menos que podemos hacer es no alzar nuestra voz en contra con nuestros malos actos, nuestras malas conductas, porque si no la escena la volveremos a repetir. Golpearemos su espalda, pondremos espinas a través de nuestro mal testimonio. Vivamos quieta y reposadamente, sirviendo al Señor y agradando a aquel que nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Gracias, pastor. Gracias, querido Sergio. Muy bien, excelente. Entonces sí, se resolvió el problema, ¿verdad? Vamos a poner por partes, ¿verdad? Los fariseos, maestros de la ley, querían deshacerse de Jesús a toda costa y ya me imagino que esa noche, por lo menos, fueron a dormir tranquilos. Después, ¿verdad? Jesucristo va ganando en el sentido de que todo se cumple perfectamente como ya se había profetizado acerca de él. Bien mencionaba Miguel, la profecía de Isaías, ¿verdad? 700 años antes del nacimiento de Cristo, nos muestra de una forma gráfica exactamente lo que sucedió aquel fatídico Viernes Santo. Entonces, ellos pensaron, ¿verdad?, que esa era acción de ellos, obviamente humana, como sucedió el sacrificio, el sufrimiento. Ya mencionaron ustedes todo lo ilegal que hicieron, pero Dios en Cristo Jesús estaba cumpliendo su plan eterno de salvación. Querido Guillermo, un comentario final adicional a lo que estamos Comentario hablando. es que se resuelve el problema inclusive para el que lo traspasó con la lanza, y los que vieron realmente y entendieron que verdaderamente era el Hijo de Dios. Eso fue una confesión que hicieron ahí en el momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. También se resolvió ese problema porque al menos uno o dos sí se dieron cuenta que era el Hijo de Dios verdaderamente. Excelente, muy bien. Sí, sí, y ese día, digo, ¿verdad? Este es mi pensar nomás, que muchos creyeron en Cristo como su Salvador al ver todo lo que pasó, ¿verdad? Cómo murió, qué pasó ahí mismo en la tierra de Jerusalén, tantas cosas, ¿verdad? Querida Clara. Pastor, disculpe, ¿me diría por favor en cuál de los evangelios aparece que a Jesús lo golpearon con estas cosas que arrancan la piel? Es que yo nunca he leído eso. Sí, Esa parte. voy a buscar y le paso, hermana. No Bueno, sé si bueno, es más muchísimas como, gracias. puede ser los comentarios de la Biblia popular que hablan de los Ok, ok. latigazos. Ujú. Pero De- voy a buscar y le hago ah, saber. Entonces, a veces disculpe. los comentarios hablan un poquito más del contexto histórico, ¿verdad? Cómo hacían para castigar a los prisioneros, a los que habían sido capturados en algunos problemas. Pero voy a buscar y le hago llegar inclusive la parte de los comentarios de la Biblia popular. Excelente. Muy bien, entonces seguimos. ¿Cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué título le daría a usted? Es como en
en la homilética se llama esa parte, esa conexión, ¿verdad? Que se conecta una parte con la siguiente. Entonces, ¿cuál sería el punto principal de la historia? El título que usted le daría. Miguel, hermano, adelante. Yo me voy a poner en un lugar de un diario importante de cualquier país y sacaría un título, ¿no? Pilato, los jefes de los sacerdotes, los gobernantes del pueblo y el pueblo juzgan, castigan y matan injustamente a un inocente hijo del Dios Altísimo. Excelente, excelente título. Ese título en la primera plana del periódico más famoso de nuestros países va a llamar la atención de la gente. Gracias, hermano. Guillermo, adelante. Guillermo, el micrófono. Sí, Ahora sí, ya me escucha. ahora sí. Entonces yo le daría el título La gran victoria de Jesucristo a favor de la humanidad. Gracias, gracias. Guillermo, ¿alguien más? Altagracia, hermana, adelante. Sí, yo le daría como título La victoria final de Jesús. Excelente. Muy Ujú. bien. Sí, sí podemos pensar en eso, pero más ahorita es como el sufrimiento, ¿verdad? Podemos pensar, Jesús es entregado, tratado como objeto de burla ante la gente y al fin crucificado. Ahí vemos ese sufrimiento, ¿verdad? Porque hoy Viernes Santo, estamos en el acto mismo de la crucifixión, ¿verdad? Todo lo que se hizo antes, durante y después, ¿verdad? El día, este, el lunes sería ya, el lunes vamos a hablar de la muerte de Cristo y la última clase hablaremos de la victoria, de la resurrección de Cristo de entre los muertos, ¿verdad? Pero ahora estamos como enfocados en ese sufrimiento, en ese acto mismo, ¿verdad? De ese derramamiento de sangre, esa burla, ese rechazo, ese desprecio, trapeando las calles de Jerusalén rumbo al Gólgota con la sangre de Cristo, con el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Excelente. Querido César, ¿otro título más? Pastor, más bien quisiera una reflexión de parte de usted recuerdo que la última vez que Jesús oró con su papá, con su papá fue antes de ser entregado a Judas por Judas a los sacerdotes y el pueblo, que se lo llevaron. Pero mi pregunta, yo siempre estoy pensando, ¿y dónde estaba Dios cuando Jesús era castigado, era crucificado? La Biblia no menciona al respecto, pero si quizás usted tenga un comentario. Bueno, querido hermano, Jesús habla desde la cruz las palabras que dice Eloi, Eloi, lama sabachthani, ¿verdad? Que dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces, vemos durante todo el tiempo, todo el ministerio público de Cristo, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban unidos, ¿verdad? Íntimamente. Y aquí es Jesucristo, vamos a poner una ilustración, quizás no es la más concreta, pero no sé si usted ha visto los panales de las abejas, ¿verdad? Y de pronto si uno los provoca, ¿verdad? Todas las abejas están afuera, ya no se ve casi el panal, sino solamente se ve las abejas que están afuera, ¿verdad? La aplicación, la ilustración es lo mismo. Jesucristo, todo su cuerpo, toda su vida, todo su ser estaba cubierto con los pecados del mundo, ¿verdad? Por eso Dios dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él
recibiéramos la justicia de Dios. Ahora, ¿por qué Dios abandonó a su Hijo? Porque Dios estaba castigando a su Hijo, ¿verdad? Estaba haciendo que Él muriera por nuestros pecados. Y entre Dios y el pecado, pues ya no se pueden ver. Entonces, por eso es que Dios lo abandonó. Y con esto concluyo, ¿verdad? Los comentaristas dicen que a Cristo le dolió, sí, el abandono, la traición de Judas, de sus discípulos, le dolió tanto el sacrificio, ¿verdad? Los golpes mismos que le dieron, pero más doloroso fue que su padre lo haya abandonado ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo era quien iba a pagar el precio justo de nuestra redención, ¿verdad? Eso es lo que podemos decir sobre el abandono de Dios. Gracias, César, por la pregunta. Miguel, hermano, vamos avanzando. ¿Qué pecado vio usted en esta historia y confiesa en su vida? Y aquí vamos a ser muy francos, muy directos, ¿verdad? De lejos nosotros miramos a la multitud, miramos a los maestros de la ley, miramos a los soldados que se burlaron de Jesús, pero ¿qué tal nosotros? ¿Verdad? ¿Qué pecado? ¿Cómo vemos esta historia como ley, como un espejo que me muestra cómo yo, siendo creyente, he ofendido, he rechazado, he mentido, he traicionado y también he sido parte de esa multitud que lo dice crucifícalo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Empecemos con Miguel, vamos con Clara y también con los demás hermanos y hermanas. Bueno, calumnia, malicia, mentira, odio, injusticia. Y yo muchas veces tuve todo eso, ¿no? Gracias al Señor, Él lo fue borrando de mi mente y de mi vida, así que esas cosas veo. Gracias, querido Miguel. Miguel, gracias, hermano. Sí, y eso desgraciadamente está en nuestra naturaleza pecaminos, ¿verdad? Querida Clara, cuéntenos. Bueno, pastor, el pecado más terrible que yo veo en esa situación es obviamente el asesinato a Jesús, un hombre inocente que no tuvo pecado durante toda su vida. Y en mi vida y en la vida de todos nosotros los creyentes, sobre todo, cuando pecamos nuevamente, esos pecados de los que le hablé la última vez, esos pecados chiquiticos que están escondidos en nuestros corazones, que en algún momento normalizamos y los vemos como cosas normales y son pecados ocultos. Cada vez que cometemos un pecado lo crucificamos nuevamente y pisoteamos el nombre de él además. Y me incluyo, obviamente, porque todos somos pecadores. Entonces yo creo que por eso es que Pablo en sus cartas nos dice, les dice a ellos y nos dice a nosotros la importancia de la obediencia, de continuar, de seguir las normas de la vida que llevó Jesús. Porque ya no es por ley, sino por gracia. Pero yo creo que debemos seguir una norma, una dirección. Y qué mejor dirección que la de la vida de Jesús. Allí lo veo yo. Gracias, Clara. Muy bien. Sí, podemos decir que para el cristiano, ¿verdad? Tenemos los tres usos de la ley como un espejo, la ley como una cerca. Y el tercer uso de la ley es para el creyente, para el cristiano, que dice que la palabra de Dios para nosotros es como una lámpara en nuestro camino, ¿verdad? Imagínense caminar en oscuras, pero si tenemos esa luz, la palabra de Dios nos muestra el camino, nos muestra a Jesucristo y también nos recuerda diariamente, ¿verdad? Que es Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad, ¿verdad? Entonces, al principio de la clase hablábamos con Miguel, ¿verdad? Es ese cambio espiritual que Dios ha hecho en mi vida, que hoy miro al pecado como algo repugnante, como algo que literalmente la expresión o la analogía es que si usted, vamos a poner un ejemplo un poco fuerte, ¿verdad? Si ve un animal muerto en la calle por ahí apestando, entonces, ¿qué siente usted?
siente repugnancia y deseos de vomitar, ¿verdad? Entonces, lo mismo, el arrepentimiento, dice el Señor, que veamos así las acciones del diablo, ¿verdad? Que no lo miremos al diablo como un gatito, como algo inofensivo, sino que lo veamos como lo que es un león rugiente, ¿verdad? Hambriento de querer devorar. Nosotros parecemos unas chuletas ricas para él, ¿verdad? O también como una serpiente venenosa, dañina, enemiga, ¿verdad? Entonces ahí es cuando recurrimos a la palabra de Dios y ella es una luz en nuestro sendero, una guía espiritual. Gracias, querida Clara. Escuchemos a Guillermo. Guillermo, hermano, ¿qué otro pecado ve usted? Guillermo, el micrófono. Ahora sí. Ahí, correcto. Pastor, primeramente veo en Pilato me inspira a reconocer un pecado que es la duda y falta de fe, pero también debo confesar que en mi vida también se me presenta mucho, con algunos personajes de la política, se me presenta mucho odio y rencor, sobre todo en este pueblo colombiano, que se han dado cosas tan horribles. Y con algunos líderes políticos, realmente sí tengo y siento odio y lo confieso ante ustedes, hermanos. Siento odio y rencor por algunos personajes de la política. Y pues que Dios me ayude con eso, porque precisamente estoy tratando con ello y está pasando por acá un aviso de un circo. Entonces, para terminar, yo estoy bregando con esos pecados, estoy pidiéndole mucho a Dios en oración que quite de mí esas cosas y estoy tratando de no ver noticias porque las noticias a mí me agobian y me angustian mucho. Me angustian mucho porque veo muchas injusticias y precisamente yo también me miro a mí mismo y pienso que también puedo ser muy injusto en algunas ocasiones. Es todo, Pastor Nixon. Gracias, querido Guillermo. Sí, y orar. Yo creo que el reto más grande que Dios nos da a los creyentes es orar por nuestros enemigos, orar por a quienes nos hacen daño. Y eso no es música a nuestros oídos, ¿verdad? Porque es difícil a veces. Gracias, hermano. Escuchemos Altagracia y luego seguimos con Sergio y avanzamos a la siguiente pregunta. Sí, hermano, yo miro aquí pues la injusticia, la manipulación, hermano, la violencia y la crueldad que hoy en día estamos viviendo también, las indiferencias, hermano, la burla, el desprecio, cuántas personas se burlan y desprecian a otros porque son más, no tienen, el egoísmo y la falta de empatía, hermano. Y pues sobre todo Gracias. el no reconocer que Jesús es el Mesías. Yo digo que en mi vida personal el Señor sigue trabajando en mí, hermano, sigue moldeándome cada día como el alfarero, porque yo creo que hasta que nosotros partamos de este mundo, ahí es donde termina, porque es difícil someter esta carne cada día a las injusticias, como decía el hermano, a todo lo que estamos pasando y que estamos en unos tiempos muy, muy difíciles, especialmente aquí en Estados Unidos, hermano. Y pues nuestro deber es orar y ponerlo en manos de Dios, porque imagínense qué va a hacer uno con tanto allá arriba, ¿verdad? Que están en la política y eso, y nosotros orar por esa gente para que el Señor tenga misericordia y piedad de todos los que estamos sufriendo esas decisiones que ellos hacen. Amén. Gracias, querida hermana. Muy bien, muy bien. Gracias por el resumen de todo lo que nos acongoja en este mundo. Gracias, hermano. Y conclusión de esto, ¿verdad? Y todo eso es producido por el pecado. Querido Sergio. Sí, nada más rápidamente, yo veo la infidelidad y la deslealtad de muchos de los que estaban ahí gritándole crucifícale habían sido bendecidos y beneficiados por el Señor. La infidelidad y la deslealtad también de Pilato a su propia investidura, porque él tenía legalmente toda la facultad para absolver a Jesús, máxime que él decretó que no había delito que perseguir. Y sin embargo,
Sin embargo, se exoneró él mismo, ¿no? Aplicado, diría yo que me bendice mucho la escritura cuando dice que el Señor permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Procuremos, procuremos ser fieles y no seguir crucificando a nuestro Señor, porque muchos hemos sido bendecidos. La redención y la justificación de mi vida es razón basta y suficiente para mantenerme fiel al Señor. Sí. Gracias, pastor. Gracias, querido Seth. Muy bien. Con todo lo que mencionamos, incluyéndonos en la multitud, incluyéndonos en las acciones de Barrabás, ¿qué merecían ellos y nosotros? La muerte eterna en el infierno, ¿verdad? Pero Jesús, aún en esa angustia, aún experimentando ya en carne propia el abuso de su creación, ¿qué dijo a la multitud? ¿Qué dijo a los que se burlaban? ¿Qué dijo a los que le crucificaron? ¿Qué dijo a los que hicieron justicia, verdad? Y en eso nos hacemos la pregunta, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Cuéntenme, hermanos, hermanas. Altagracia, luego Clara, perdón, Altagracia dejó la mano levantada, pero de todas formas. Adelante, hermana. Altagracia, el micrófono, hermana. Bueno, sí. Escuchemos a Clara mientras Altagracia desactiva el micrófono. Bueno, definitivamente el amor lo muestra el Señor cuando dice, Dios perdónalos porque no saben lo que hacen. No tenían ni la más mínima idea de lo que estaban haciendo. Y aunque no supieran lo que estaban haciendo, a quién se lo estaban haciendo, de cualquier manera estuvo mal y terrible la manera como torturaban a las personas y la manera como lo mataron a él siendo una persona totalmente inocente, comprobado que era inocente, luego de él haberles mostrado todos los milagros, como dijo el señor anterior, el hermano anterior, Guillermo, ¿sí? Que, que después de haber visto todo lo que vieron en él y aún así fueron beneficiados y aún así pidieron que lo crucificaran. Entonces el Señor dice, Dios perdona a los que no saben lo que hacen. Ahí muestra más que en ningún momento el amor por nosotros, el Señor. Gracias, querida Clara. Excelente. Y vamos a aclarar un poquito eso, ¿verdad? Ellos sabían bien lo que estaban haciendo, pero no sabían lo espiritual, ¿verdad? El Mesías prometido que Él era el Salvador del mundo, el cumplimiento perfecto de todas las profecías. Ellos sabían bien que estaban matando, asesinando al Mesías, bueno, al hijo de José y María, a este charlatán, a este que básicamente les había quitado el trabajo a los maestros de la ley, que les hizo que quedasen en ridículo y todo eso. Pero Jesús va mucho más allá. Él le dice, ellos no saben quién soy yo, para qué vine, ¿verdad? Yo estoy cumpliendo con estas promesas y por ellos murió, ¿verdad? Querido Miguel. También veo el amor, ¿no? En el 27 y en el 28. El 27 dice que la seguían mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Y él dice que se volvió hacia ellas y le dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Gracias, querido Miguel, excelente. Y otra vez, nota usted el que debía ser consolado, terminó consolando a estas mujeres. Jesús cargando la cruz, siendo objeto de todo lo peor de lo peor de los soldados, ¿verdad? Que esos soldados disfrutaban cuando tenían a alguien a quien castigar, a quien lastimar, ¿verdad?
Y ahí el amor de Jesús, la misericordia, esa empatía por estas mujeres, para un ratico, baja la carga y las consuela. Ese es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos hablar de toda la historia. Morir por nosotros los injustos, morir por nosotros los pecadores, morir por nosotros que un 80%, 90% puedo decir que de nuestros labios salen más quejas, reproches, eh, exigencias que alabanzas y gratitud por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Escuchemos, Santa Gracia, perdón por dejarla esperando. Sí, hermano, a mí me llamó aquí, me tocó mucho en Lucas, en el 34, donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces el Señor nos perdona cada día, hermano? Cada día el Señor nos perdona y a veces vuelve uno y lo hace y el Señor nos perdona. Y para mí veo que cuando nosotros nos hacen algo, nosotros no queremos perdonar. A veces decimos, no, pero ¿cómo me hizo? Pero cuando viene esta cita a mi mente, digo yo, wow, de verdad el Señor, ni siquiera pasamos, bueno, nada, ni el 1% de lo que el Señor pasó y a veces nosotros nos es difícil, hermano, en esta carne, porque nos hacen cosas que a veces se nos hace imposible de personas que menos esperamos. Pero mire, mi Padre Dios los perdonó, yo digo, wow, no, ahí es donde uno reflexiona y vuelve y dice, uno, no, pues tengo que perdonar. Amén. Gracias, hermano. Sí, bien dicho, sí. Y esto, ¿verdad?, nos lleva completamente a pensar que nuestra redención, nuestro perdón, nuestra salvación es un acto sagrado de Dios. No hemos hecho nada, ¿verdad?, para merecerlo, para ganarlo, porque no podemos. Es un regalo de Dios. Dice, toma, esto es tuyo, ¿verdad? Yo entregué mi vida por ti, pagué el precio de tu rescate, de tu redención, para que hoy Dios nos declare justos e inocentes. Entonces, todo este sacrificio, Cristo lo hizo voluntariamente por usted, por mí y por todo el mundo, ¿verdad? Sergio decía, ¿verdad? Dios es fiel a sus promesas. Bendito sea Dios que Él es fiel y nunca cambia. Nosotros sí prometemos algo y no cumplimos, pero como decía Altagracia, aún así el Señor no nos expulsa de su reino. Nos sigue perdonando, nos sigue mostrando misericordia y nos sigue exhortando con su palabra a mantenernos firmes con la mirada fija en Jesucristo. De otra forma, pues fácilmente caemos, ¿verdad? ¿Qué pediremos? Que Dios obre en mi vida para poner en práctica esta palabra de Dios. ¿Qué pediremos? ¿Qué pediremos, hermanos, hermanas? Miguel, Clara, y también vamos con Altagracia al fin. Yo así como Cristo, que Él fue a la cruz, ¿no? Yo pediría que en mi vida yo cargue también mi cruz todos los días de mi vida y poder seguir sus pasos. Un paso de salvación, un paso de ayudar a otra persona, a darle y entender que Cristo hizo mucho en la cruz por nosotros. Bueno, eso pediría en mi vida, ayudar a otros. Gracias, querido hermano. Muy bien. Escuchemos a Clara. Pastor, yo pido todos los días, bueno, yo pido muchas cosas en cuanto a mi fe, pero por sobre todo que me haga crecer la fe. Y en este momento estoy estudiando, aparte de con ustedes, que es súper grato y súper maravilloso, me encanta. Yo estoy estudiando los evangelios, pero así bien escudriñadito, súper escudriñado, porque yo tengo en mi corazón, no sé si fue el Señor que me lo puso, yo tengo en mi corazón una espinita que me estorba en cuanto a lo que es la obediencia. Para mí es algo sumamente importante hacer las cosas muy bien para el Señor. Entonces, el escudriñar. ¿Qué tan obedientes debemos ser
porque yo sé que ya no vivimos por ley, yo lo sé, estoy completamente clara en eso y que es por gracia, pero bueno, estoy comiéndome esos evangelios todos los días. Y le pido a Dios Bueno, que me hermana abra mi querida. mente, que me regale ese entendimiento, que me regale ese sentir de Él para yo poder aclarar mis dudas. Gracias, querida hermana. Muy bien. Que el Señor bendiga su dedicación y su capacitación, ¿verdad? Porque ese es la exhortación que Dios nos hace en su palabra, conocerlo de cerca, escudriñar las Escrituras y enamorarnos más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Querido Sergio, adelante, Amén. hermano. Amén. Sí, yo pido al Señor que fortalezca mi fe para honrar su sacrificio, ser obediente hasta la muerte como Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y me ayude a mantenerme firme y un día pueda yo estar en el paraíso junto con mi Señor. Que fortalezca mi fe. Esa es mi petición. Gracias, pastor. Gracias, querido hermano, que el Señor fortalezca su fe. Es una hermosa oración. Guillermo, y después Pastor, vamos. yo pediría al Señor, a Dios Todopoderoso, que se siga haciendo el proceso que ya comencé, para que todas aquellas cosas que me están obstaculizando crecer cada día, me las ayude a superar a través del Espíritu Santo, que es el que está haciendo la obra en mí, porque yo en realidad sí siento que el Espíritu Santo está trabajando en mí, porque he logrado avanzar, he logrado superar muchos escollos y situaciones que me hacían imposible llevar una vida buena. Eso le pediría yo con todo mi corazón y se lo pido ahorita mismo. Gracias, Gracias, pastor. querido hermano. Gracias, querido hermano. Y sí, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas no podemos comparar con nada, es monumental, ¿verdad? Y usted se notará que el Espíritu Santo trabaja de una forma tranquila, de una forma eh, perfil bajo, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Cuando el ser humano quiere poner al Espíritu Santo que haga juegos pirotécnicos, que haga presentaciones magistrales y todo eso, ahí el enfoque de la obra del Espíritu va por otro lado, ¿verdad? Pero el hecho, usted y yo somos un reflejo vivo de la obra del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas diariamente. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu Santo no actuara en nosotros diariamente? Como siempre usamos la ilustración, ¿verdad? Nosotros somos plantitas que Dios ha plantado a través del Espíritu Santo en nuestros corazones, de la gente que cuida esa plantita, que se asegura que tenga agua, que tenga abono, que no le tumbe los vientos fuertes y todo lo demás es el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted ve cada cambio espiritual que Dios hace en nuestras vidas, eh, le damos un aplauso al Espíritu Santo por su labor monumental en nuestra vida, ¿verdad? Adelante, querida Altagracia. Sí, hermano, pues yo pediría al Señor que me dé el discernimiento para hacer lo que a Él le agrada, hermano, y que a través de su Espíritu Santo, que afine mi oído para no equivocarme y hacer su voluntad con la paciencia, que me dé paciencia y pues sí, sea dirigida por el Espíritu Santo, que la emoción carnal no le gane a uno para no ir a lugares equivocados donde el Señor no quiere que uno vaya y hacer su voluntad, hermano. Siempre es mi oración que sea guiada a través del Espíritu Santo y el discernimiento sobre todo, hermano. Gracias, el discernimiento de su palabra. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, hermanos. Y sí, oramos al Señor que Él nos mantenga firmes en la fe que Él mismo nos ha regalado. Bueno, se acerca el día del proyecto final. Voy a hablar un poquito de eso. Y aquí están
un pequeño recordatorio, una exhortación en el amor de Cristo, ¿verdad? El proyecto final es necesario para aprobar el curso. Es una oportunidad para ver lo que han aprendido. Es una oportunidad para ver lo que no entienden bien todavía. Es una oportunidad para ver cómo se puede enseñar mejor. Entonces pido encarecidamente que vayan planeando, pensando para que entreguen el proyecto final, ¿verdad? Entonces voy a decir, usted puede participar de una forma maravillosa en las clases en vivo, puede estar todas las clases, pero si de pronto no entrega el documento, el proyecto final, su nota, su expediente no va a ir avanzando. Entonces pido de favor que dediquen un tiempito para entregar el proyecto final. Es para ver cómo le hemos servido a usted, ¿verdad? Si hay algo que necesitamos mejorar para que la entrega, el trabajo de su proyecto final sea gratificante en vez de ser una carga. Querida Clara, adelante. Pastor, es una pregunta. Esas hojas que vimos en el PDF, ¿eso hay que imprimirlo o no estoy muy clara con el asunto? Como usted desee, si desea imprimirla y trabajar a mano, perfecto. O si de pronto puede, creo que también vi un documento de Word, entonces para que usted vaya escribiéndolo ahí, No las lo vi. preguntas, las respuestas. Y ese es su material, literalmente, eso es lo que usted va a enseñar. Entonces va haciendo primero la preparación del material y cuando tenga listo, ya dice, ajá, voy a enseñar este estudio bíblico a estas personas, a esta persona, a mi hijo, a mi hija, cualquier, ¿verdad? No importa. Lo importante es que queremos que usted ya ponga en práctica lo aprendido y así poco a poco se va Claro, claro. familiarizando con compartir la palabra de Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Claro que sí. Querido José, Sí, pastor, una pregunta con relación al proyecto. Ese captar es rígido, los ejemplos que ustedes nos han dado. Por ejemplo, en la clase 1 decíamos que Jesús es escandaloso, decía que se podía hacer un captar. ¿Puede sí, utilizarse ese? ¿Ah? puede bien utilizar, pero sí sería lindo algo que usted pueda pensar, algo el captar es algo que podemos usar una anécdota personal que a nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Entonces, para que O sea el, o más... el, o el, o el que tenemos ahí, Jesús perdona pecados. Si son las dos historias, entonces usted puede usar la introducción que usó el video o puede pensar en algo que sea más como que llame más, que capte la atención de su audiencia. Usted es quien conoce a su audiencia y va a decir, esta introducción va a captar bien la atención de mi audiencia y puedo conectarlos directamente con con la historia bíblica, ¿verdad? Gracias, querido Bueno, José. Y su pregunta nos gracias. lleva a esta parte. Entonces, hay dos historias bíblicas, ¿verdad? Modificamos un poquito el proyecto final. Antes habían 8 historias de las que estudiamos. Ahora solo tenemos 2. Usted va a escoger una de las dos a criterio personal. La primera es Jesús perdona pecados, que es la primera lección que estudiamos, la historia de los amigos, ¿verdad? Que llevan al paralítico a los pies de Cristo. Como introducción, como captar, usted puede, no sé, pensar, ¿verdad? Decir, ¿qué serías capaz tú de hacer por tu amigo o por tus amigos? ¿Verdad? Es algo, ahí usted puede decir, esperar la respuesta de la gente y después lo conecta directamente. Hay una historia que les voy a contar de 4 amigos que hicieron hasta casi lo imposible para llevar a su amigo a los pies de Cristo, algo verdad que capte la atención. Muy bien, todo el estudio se enfoca, notó usted, en la ley, verdad, que nos muestra que nosotros como creyentes necesitamos escuchar las dos enseñanzas principales, la ley de Dios con todo su rigor
porque yo como creyente me siento conforme, me siento que soy el mejor creyente y hasta puedo mirar a los demás con desprecio, con desdén. Y la ley, nosotros necesitamos escuchar la ley, y cuando ya el Señor a través de su palabra nos ha dado un golpe bajo, nos ha puesto en el lugar donde merecemos, Jesucristo nos consuela con el Evangelio, con las buenas nuevas. Nos dice, tus pecados te son perdonados. Y eso queremos enfatizar en nuestra enseñanza, ¿verdad? Siempre, por eso tenemos las últimas preguntas, las 4 preguntas: ¿qué pecado veo? Queremos que las personas que participan, ellos sean, no sé, ¿cuál es la palabra? Que a través de las escrituras ellos reflejen el pecado que Dios les está mostrando con esa pregunta, con ese estudio bíblico, con esa historia bíblica, debo decir. Y al fin, consolamos al alma herida con el Evangelio de Cristo, que es el único que cicatriza nuestras, que sana nuestras heridas, que nos toma entre sus brazos, que nos lava con su sangre y nos declara justos ante la presencia de Dios. Entonces, está claro que tenemos 2 historias, ¿verdad? Usted puede escoger una de las 2. La segunda es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí usted puede usar el captar, ¿verdad? Cualquier cosa que puede ser, ¿verdad? Que una pregunta sencilla, que ¿cómo se habrán sentido los discípulos, ¿verdad? No sé, al ver que su maestro se fue y todo eso. Entonces, ustedes pueden pensar en algo que sea algo concreto, ¿está? Y aquí está el proyecto final. No se va a ver muy bien, pero bueno, entonces aquí está este documento que ya les envié. Las 2 historias bíblicas con sus textos bíblicos. Formar un plan, tiene como 3 puntos, ¿verdad? Elegir una lección. Paso número 2, formar un plan para enseñar la historia a otros utilizando las 4C. Y aquí están las preguntas, las 6 preguntas. ¿Quiénes son los personajes? Usted lo va llenando ahí, ¿verdad? Como maestro, usted va a preparar primero el estudio bíblico, ¿verdad? Puede usar la Biblia popular, que tenemos el material en Academia Cristo, que al fin les voy a enviar el enlace. Pueden usar eso, ¿verdad? Para identificar los personajes. La idea es que usted tenga el material escrito, pero también que su audiencia participe. Entonces, le pide que ellos lean el texto bíblico y también hacen el estudio juntos, ¿verdad? Quizás ellos van a encontrar otros personajes, objetos y todo lo demás. Entonces, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuál es el problema? Se soluciona, ¿verdad? Usted ya tiene sus respuestas, pero pedimos que la audiencia participe con usted, ¿verdad? Entonces, y así se hace interactivo y se hace más dinámico también. Y aquí está, usted va a identificar cuál es el punto principal de la historia, y aquí le pone el título que usted desea en base a lo que va estudiando el texto bíblico. Siempre es bueno leer la historia 2 o 3 veces. Aquí está la parte de la aplicación, la parte de haciéndola personal, la historia bíblica en nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué pecado veo en esa historia? La ley de Dios, con todo su rigor, y también el Evangelio con toda su dulzura. Es cómo nos muestra el amor de Dios, algo que usted, yo, no hemos podido hacer, no podemos ni podremos hacer jamás, ¿verdad? Donde vemos ese amor, esa obra de Dios en favor nuestro. En todas las historias bíblicas, usted notó la intervención divina, ¿verdad? El favor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, el amor de Dios que sobresale. Siempre vamos a querer terminar el estudio bíblico subrayando, exaltando, resaltando el Evangelio, para que vayamos a nuestras casas contentos, con la certeza absoluta de que la obra redentora de Cristo sí me ha dado el perdón de pecados, la promesa de la salvación
y la certeza de que estaremos en el cielo. Muy bien, ahí está los frutos de fe, que es la aplicación, ¿verdad? Cómo podemos servir al Señor. Y aquí está la introducción, como dije, el gancho. Ustedes pueden pensar, analizar en lo que puede conectar mejor con su audiencia. También usted aquí va a poner una notita, va a decir, yo voy a leer la historia textualmente por esta razón. Quizás va a decir, mi audiencia conoce bien las escrituras y para ellos es mejor que la leamos juntos la palabra de Dios. O va a decir, yo voy a contar en mis propias palabras, ¿por qué? Porque creo que mi audiencia puede captar mejor la historia bíblica. Hasta aquí vamos bien, está clara la información. Está clarísimo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias hermanos. Seguimos con la última parte. Entonces ya tiene el material listo, preparadito. Y ahora sí, dice, voy a llamar a mi mamá, a mis hermanos, vamos a tomar un cafecito en mi casa, vamos a preparar unas ricas arepas, una bandeja paisa, entre otros, a ver si me acuerdo algo, un pozole, alguna cosita, ¿verdad? Y vamos a preparar, invita a su casita y hace un cafecito, no tiene que ser una cena grande, ya me pasé, ¿verdad? Unos Entonces, hamburgues. sí, un cafecito y empiezan a estudiar. Entonces dice, voy a compartir con ustedes este estudio bíblico que estudié, que estoy practicando, y los invita y empieza, ¿verdad? Entonces, y usted me va a enviar dos cosas, el documento, este documento escrito con sus notitas, y también una pequeña grabación o una fotito. Si desea enviarme una grabación, perfecto. Y si de pronto es mucho inconveniente con el teléfono, mucha memoria o algo, me manda una fotito de que usted está enseñando la palabra de Dios, nomás para regocijarnos con ustedes que están compartiendo la palabra de Dios. No es para como estar ahí como espías o detectives viendo lo que están haciendo. No, todo lo contrario. Es para que nosotros nos regocijemos con ustedes. Muy bien. Y el video tiene que ser relativamente cortito, ¿verdad? Para que no sea un inconveniente al enviar. Eso nomás es. Eso nomás. Espero con ansias terminar este curso con ustedes y también recibir sus proyectos finales. Entonces, eso ha sido. Si tienen alguna preguntita, alguna duda, pueden hacerlo por interno y también. Entonces, podemos aquí pensar, ¿verdad? Vaya pensando usted qué plan va a usar, qué historia, con quiénes va a compartir, va escribiendo un papelito ahí, cómo lo va a hacer. También piense de estoy nervioso, estoy alegre, contento que voy a compartir esta historia bíblica y todo lo demás. Entonces, ya no tenemos mucho tiempo para compartir entre compañeros, pero yo sé que de pronto algunos ya tenemos la información, pueden compartir, conversar entre ustedes y pensar en ideas, ¿verdad? De cómo van a compartir estrategias con los demás estudiantes. Querida Clara, adelante. No, pastor, era para preguntarle que después de esto viene otro curso, después de aprobar todo esto, todo lo que usted está mandando a hacer, vamos a tener más opciones, ¿verdad? Para estar con ustedes. ¿Sí? Definitivamente, querida Clara. Ay, Entonces, qué bueno, qué bueno. cada semana sale un curso nuevo. Ah, Entonces, maravilloso, sí, maravilloso. entonces pueden empezar a trabajar y se me olvidó informarles esto. Entonces, la fecha límite para entregar el proyecto final son 2 semanas después de la última clase. Entonces, Dios mediante estaremos terminando el próximo miércoles. A partir del próximo miércoles tendremos 2 semanas para trabajar en ese proyecto final. Entonces, yo les estaré enviando un mensajito, un recordatorio para preguntándoles cómo va, si tienen alguna preguntita, alguna duda, para que este proyecto final sea de bendición para usted y no una incomodidad de, tengo esta tarea que hacer, voy a hacer algo para ya deshacerme de esto. Todo lo contrario, es que usted Una disfrute, pregunta más.
Sí, Una pregunta más, pastor. ¿Va a ser vía email o WhatsApp? hay dos opciones. Puede ser a mi correo personal que les voy a enviar o también a mi WhatsApp personal para que lo vamos a hacer Ah, bueno, personal para perfecto. que no haya como en el grupo del WhatsApp otros vean nuestro trabajo y todo eso. No se copien. Sí, no se copie. Sí. Muchísimas gracias, pastor, tan bello. Dios me lo bendiga grandemente. Me encanta estar aquí Ah, con ustedes. muchas gracias, hermana, a ustedes también, a todos. Vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te doy gracias por este bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Realmente es un deleite, Señor, conocerte mejor, aplicar tu palabra a nuestras vidas y recordar de forma vívida lo que hiciste por nosotros, para perdonarnos nuestras iniquidades, para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, para que hoy seamos tus hijos, redimidos por tu sangre, declarados justos y santos ante tu presencia, Señor, y también seamos herederos del reino de los cielos, Señor, por tu obra redentora. Bendícenos este día, ayúdanos a compartir con gozo tu palabra con otros. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que tengan todos un bendecido día